Hola, bienvenidos a República y a su segmento El Rincón de los Libros. En esta ocasión queremos iniciar con una pregunta. ¿Ustedes reconocen a la mujer que ha sido nombrada por unas 10 veces por la prestigiosa revista Time como la mujer más poderosa del mundo? Pues de esto vamos a hablar hoy, de su libro. Marcos, cuéntanos un poco más de este libro. Buenos días, Miguel. El libro que acabas de preguntar está escrito por Angela Merkel, que, como dices, fue nombrada mujer más prestigiosa del mundo con la revista Time. Fue durante 16 años canciller de Alemania. El libro se llama Libertad, en alemán Freiheit, y es una especie sin especie. Es un libro, unas memorias, una autobiografía que ella escribe junto a su secretaria de largos años. Entonces, mano a mano, lo escribieron una vez que ella dejó la Cancillería en el año 2021. Y es un libro pues, que relata su infancia, su adolescencia y juventud, sus estudios, cómo conoció a su marido, la caída del muro, su Cancillería, todo. Eso es el relato del libro. Un perfil enigmático, así como el de Merkel, como el de su compañera con la que ha escrito estas memorias. Un perfil de político que nunca perdió unas elecciones y que se fue cuando quiso. Marcos, ¿cómo fue la niñez y cómo explica en sus memorias, Ángela, cómo fue su niñez que nació en Alemania del Este durante la Guerra Fría? Ella nació en el año 1955. Aunque creció en Alemania del Este, ella nació en Hamburgo, que es lo que era la Alemania occidental, hija de un pastor luterano y de una maestra, una profesora de instituto. Tenía 2 hermanos, un hermano y una hermana. Lo curioso es que cuando ella tiene 3 años, en el año 1958, sus padres, que tenían raíces en la parte oriental de Alemania, deciden dejar Hamburgo y se van a Mecklenburg, a Mecklenburgo, que es un estado en el norte de lo que era entonces Alemania Oriental, y pasan su vida ahí. ¿Qué sucede? Que en esos años todavía, aunque ya había 2 estados alemanes, una Alemania Oriental, una Alemania Occidental, digamos que las fronteras, tanto en Berlín como entre las 2 Alemanias, aún no estaban herméticamente cerradas. O sea, si ellos querían ir a ver a su familia que estaba del otro lado, podían hacerlo. Entonces, en esos primeros años transcurre su niñez. Ella dice de sí misma pues, que era una niña bastante asilvestrada, que estaba todos los días en los bosques jugando con sus hermanos y con sus amigos. Era bastante buena alumna en la escuela. Tenía, como todas las alumnas y alumnos de esa época, tenía que estudiar marxismo-leninismo, porque estamos hablando de Alemania democrática, donde ella creció, que era una dictadura comunista. Y llegamos hasta el momento que seguiremos hablando luego, cuando ella ya deja la casa paterna y decide lo que va a estudiar y se va a Leipzig, a una ciudad universitaria. Que ella explica en sus memorias que una de sus influencias fue Marie Curie, la única mujer que había ganado hasta ese momento un premio Nobel. Creo que incluso 2 ganó. 2 ganó, sí. Y llama la atención esto, pero leyendo el libro me di cuenta, o me llamó mucho la atención, algo que me costó dimensionar. Lo hablábamos justo afuera antes de empezar. ¿Cómo es que cuando cae el muro, el país donde ella vivía prácticamente desaparece, sus instituciones? Yo me ponía a tratar de dimensionarlo y desapareció el Banco de Guatemala, desapareció la moneda, desaparecieron institutos, todo. Leyes, partidos políticos, todo. Incluso partidos políticos, y ahí fue que a ella se le presentó una de sus primeras decisiones más difíciles, y fue a qué partido político involucrarse o unirse. ¿Qué te ha llamado la atención de esa parte? Cuando el muro cae el 9 de noviembre de 1989, ella era una mujer que tenía 33 años. Ella era física, había estudiado física, se había doctorado y estaba trabajando en un laboratorio físico en Berlín Oriental. Estaba casada y nada hacía presagiar, no ya que fuese a llegar la mujer más poderosa de Alemania, sino ni siquiera que iba a ingresar en política. Estaba muy lejos de sus pensamientos, ¿no? Como digo, cuando cae el muro cae a finales de 1989
Y entonces hay un periodo de 10 meses en el que nadie sabe lo que va a suceder. Porque en un principio decían, bueno, pues seguirá habiendo dos estados alemanes. Nadie sabía si iba a haber una reunificación o no. Fueron 10 meses de una total y completa incertidumbre. Y en esos meses, porque el Tratado de Reunificación se firma el 3 de octubre del año siguiente, de 1990, que es hoy la fiesta nacional alemana. Pero volviendo a esos 10 meses de incertidumbre, ella empieza en esos momentos a interesarse por la política y empieza a dejar de lado su carrera como científica. Claro, la primera pregunta es, muy bien, voy a empezar a hacer política, pero ¿en qué agrupación? ¿En qué partido? Porque recuérdese que Alemania Democrática era una dictadura de partido único. Todo eso desapareció. Empezaron en esos meses a formarse grupos que luego desaparecieron y ella estaba en uno que se llamaba Despertar Democrático, y ahí pues aglutinaba a todas aquellas personas que habían estado en contra de la dictadura, pero de diferentes tendencias. Porque cuando esa agrupación dejó de existir, unos se fueron al Partido Socialista, otros se fueron a los Verdes, otros fueron liberales y otros, como ella, ingresaron en la democracia cristiana, que en ese momento en Alemania Occidental, y lo que luego pasó a ser la Alemania reunificada, el canciller y presidente de ese partido fue Helmut Kohl. Helmut Kohl. A quien le llaman su padrino político, Kohl, la nombró primero ministra de Mujer o de Familia, ¿era? Primero ministra de Familia. Y luego a los 3 años pasó a ser ministra de Ambiente. En un ambiente, y quizás podemos tratar esto un poco más, de machismo y de sexismo. ¿Cómo cuenta ella en sus memorias esto y las anécdotas que le dejó? Tenemos que situarnos, como siempre, en el contexto. O sea, no podemos hablar con nuestra visión de hoy de lo que pasó hace X años. Si nos situamos en 1990, la política era todavía un campo, un sector dominado casi por entero por los hombres. Mujeres había muy pocas. Con las cuotas famosas. Y Kohl, que no pensaba grandes cosas de ella, no la tenía en una alta estima, incluso le llegó a decir, mira, porque en alemán es muy importante el tema de hablar de usted y de tú. Él siempre la tuteaba. Él siempre pues la trataba. De hecho, tenía un apodo. Y incluso le tenía un apodo que era Das Mädchen, la chica. Y claro, cuando ella ingresa en el gabinete, porque Kohl le dice, te ofrezco este puesto de ministra, le ofreció lo que entonces le pareció pues, el ministerio menos importante, ministra de Familia. O sea, nada de ministra del Interior, o de Exteriores, o de Finanzas, no, ministra de Familia. Simplemente para rellenar la cuota, porque él tenía que tener un número determinado de mujeres y además también tenía que tener a gente en su gabinete del este. Y esas 2 cuotas él las quería rellenar. Primero, nombrándola, como bien dices, ministra de Familia, y luego, en la segunda legislatura, la nombró ministra de Medio Ambiente y Energía. Para ella fue difícil porque, claro, si se ven fotos, no quiero ser muy hiriente, pero si ves fotos de ella en los años 90, pues tiene lo que podríamos llamar pues parece una mosquita muerta, que no va a hacer daño a nadie. Entonces, en el gabinete, sus compañeros en el partido, nadie la tomaba en serio a ella. Y poco a poco ella se fue ganando el aprecio de todos, hasta que pasó lo del año 2000, que ahora me preguntas. Sí, justo a eso iba. ¿Cómo empieza a ganar ella notoriedad a partir de un escándalo, el escándalo de las donaciones de Kohl? Incluso fue la única del partido que salió a criticar abiertamente y en público el silencio de Kohl. ¿Cómo sucedió esto? Kohl fue también, él fue canciller durante 16 años, desde 1982 hasta 1998. En 1998 ganan las elecciones los socialdemócratas con Gerhard Schröder, que era el canciller entonces. Y en esos años, digamos, entre 1998 y el año 2000, estalla el escándalo. No en el gobierno, sino en la oposición. Lo que sucedió fue que
Kohl y su partido habían recibido una serie de donaciones y eso en Alemania por ley tiene que ser transparente. O sea, tú tienes que decir por mandato constitucional dar los nombres de los donantes. Mire, pues yo he recibido X millones o X dinero y los donantes son esta empresa o son pues estos señores o señoras. Eso hay que decirlo. Y a él se le exigió que diera esos nombres. Y entonces Kohl afirmó: mire, yo he dado mi palabra de honor a estos donantes de que yo no iba a decir quiénes son y, por tanto, me voy a callar y no voy a decir nada. Entonces el escándalo, obviamente, estalló porque los medios y otros políticos le empezaron a decir: mire, usted no está por encima de la ley. Este mandato vale para todos. Y usted podría ser canciller o ha sido el canciller y es una persona muy importante. Su palabra de honor, que usted le habrá dado, pero eso es asunto suyo, su palabra de honor no está por encima de la ley. Incluso en su partido nadie le atacó, porque él era la figura que lo dominaba todo, ¿no? Y la única persona, la única voz discordante fue la de esa mosquita muerta, la de Das Mädchen, que salió y fue al medio más importante alemán, que es la Frankfurter Allgemeine Zeitung, firmó un artículo con todas sus letras, con su nombre, y vino a decir: yo admiro a mi padre político, admiro al que todavía es el presidente de mi partido, admiro al padre de la reunificación, pero también afirmo que lo que ha hecho está mal y daña a nuestro partido. Fue la única que tuvo el valor de hacerlo y a partir de ahí ella adquirió notoriedad. Y luego, ¿cómo se hace el proceso ya en el 2005, en el que son unas elecciones adelantadas, que se convocan elecciones adelantadas y ella va como candidata de su partido? ¿Cómo se da esa victoria de Merkel en ese contexto? Yo me acuerdo muy bien de esto, porque ya soy viejo. La noche de cuando se dio a conocer los resultados electorales, normalmente las elecciones son en septiembre, aunque ahí, como tú dices, fueron elecciones anticipadas. Ese domingo que se dieron a conocer las elecciones, en el 2005, lo que hace en Alemania la televisión es, bueno, pues sientan a los 6 o 7 candidatos a canciller y cada uno, bueno, pues da su primera visión, sus primeros comentarios sobre los resultados. Y esos resultados estuvieron muy igualados, porque en Alemania, casi nunca en la Alemania democrática de posguerra, casi nunca se ha dado una victoria de una mayoría absoluta, siempre son gobiernos de coalición. Entonces, en ese momento, en el año 2005, los resultados fueron muy igualados y no se sabía hasta última hora quién iba a gobernar, porque se trataba de muy pocos votos de diferencia. Y en esa famosa noche electoral, cuando sentaron a los candidatos, estaba Schröder, que era el entonces canciller, estaba su vicecanciller, Joschka Fischer, el Partido Verde, ministro de Exteriores, y estaban los otros. Y en un momento dado se le pregunta a Schröder, bueno, pues cómo ve él, y él dijo, en plan bastante machista, dijo: no, las elecciones las he ganado yo. Y ni siquiera se sabía, no se habían contado los últimos votos. Yo soy el que va a ser el próximo canciller. Y le dijeron: bueno, oiga, pero están muy igualados y no ve alguna posibilidad de que Frau Merkel, de que la señora Merkel sea la próxima canciller. Y se puso así, de manera despectiva, a mirar, ¿no? Dice: vamos, yo seré canciller, y si yo no soy canciller, yo no sé qué pasará, pero esta mujer, desde luego, no va a ser canciller. Yo reseñé luego las memorias de Joschka Fischer, su vicecanciller. Joschka Fischer dice en sus memorias: en el momento que mi canciller dijo eso, yo me dije a mis adentros: acabamos de perder las elecciones. Ahora sí que sí, Schröder no va a seguir en la Cancillería, y así fue. Y Marcos, le tocó a Angela vivir diferentes crisis, como la crisis de 2008, pero más importante la crisis de 2011. ¿Cómo ella cuenta y cómo vivió y navegó en ese terremoto de la crisis? En estos 16 años, como dices, han pasado muchísimas cosas, pero vamos a empezar por las dos más importantes.
Una, la crisis financiera del año 2008, que fue una crisis global, una crisis que empezó con el tema de los subprime en Estados Unidos y fue a parar pues, al resto del mundo, ¿no? Ahí ya tuvo que lidiar con esa crisis. Y cuando más o menos porque ahí lo que tenían era que rescatar a los bancos. Y ahí ya hubo que gastar muchísimo dinero. Y cuando estaban empezando a salir de esa crisis del 2008, les viene la siguiente, que fue más dura todavía, la del 2011, que fue la llamada crisis del euro. Esta crisis pues, tiene su origen en Grecia, sobre todo, porque poco antes se había introducido la moneda común, el euro, y cuando los países que adoptaban el euro tenían que cumplir una serie de requisitos de deuda pública, de inflación, etc. Y Grecia pues había simple y llanamente maquillado sus cuentas públicas. Entonces había engañado al Banco Central Europeo, a las autoridades financieras europeas y sobre todo pues, a su pueblo. Y lo que pasó en Grecia fue que de repente se dieron cuenta de que la deuda pública era muchísimo más grande de lo que se había venido diciendo en los últimos años. Y en ese sentido, pues claro, de repente Grecia estaba en la bancarrota. Las posibilidades que había eran básicamente dos. O ayudamos a Grecia a salir del agujero, o le decimos a los griegos, mira, os tenéis que salir del euro. O sea, esas eran las dos alternativas. Entonces Merkel ahí dijo, Grecia es la idea de Europa. O sea, si quitamos a Grecia del euro y le quitamos la idea, la historia común, porque el origen de Europa es Grecia. Grecia tiene que estar en el euro. ¿Qué posibilidades nos queda? Pues pagar. Claro, no es pagar una suma y ya está. A lo largo de los años tuvieron que pagar cientos de miles, por no decir miles de millones de euros. O sea, no nos hacemos idea de lo que hubo que pagar. Y Alemania, como locomotora económica entonces de Europa, y lo es ahora también, aunque menos, Alemania fue la que más tuvo que pagar. Y claro, ella lo pasó muy mal porque en Grecia, todos los países del sur, Grecia, Italia, España, Portugal, pues empezaron a decir, no, porque claro, porque Merkel y los alemanes son tacaños, no nos pagan, no nos ayudan financieramente, o si nos ayudan demasiado tarde. Y en Alemania todo lo contrario, en Alemania decían, oiga, pero es que estos son nuestros impuestos. O sea, usted está gastando esos millones de euros a un país que ni siquiera vale, que es Europa, pero que ni siquiera es Alemania. Entonces estaba entre la espada y la pared. Y para ella fue una auténtica prueba de fuego. Que es lo típico, que tú tienes ese problema y hagas lo que hagas siempre va a estar mal, porque o te critican los unos o te critican los otros. Y ella, dentro de lo que pudo hacer, no lo hizo mal. Y dentro de esas críticas o decisiones difíciles que le tocó vivir a Merkel, cabe resaltar que esas memorias se escribieron hasta el 2021, hasta ahí. O sea, ahí empezaron a escribirse, sí. En 2021 acaban. Antes de la invasión rusa en Ucrania. Pero a Merkel sí le tocó vivir la anexión rusa a Crimea, que justo fue cuando sale Rusia del G8. Bueno, no es que la anexión de Crimea fuese cuando Rusia salió del G8, es que Rusia salió del G8 por la anexión, no Crimea. Esa fue una de las primeras sanciones. Antes había tenido lugar la cumbre de San Petersburgo, que fue la única que se realizó en Rusia, porque Rusia era uno de los integrantes, cuando se produce la anexión de Crimea. Hechos consumados. Se hizo una especie de referéndum que no fue tal y se anexionó Crimea. Como digo, una de las primeras sanciones fue excluir a Rusia del G8. Esto sucedía en el año 2014. Desde entonces, Crimea está, digamos, en un limbo jurídico. A día de hoy nadie sabe Crimea que es Rusia. Obviamente para Putin y para el Kremlin es Rusia, pero para Ucrania sigue siendo Ucrania. Pero para Estados Unidos, ¿Crimea qué es? O para Europa, ¿Crimea qué es? ¿No? O sea, eso sigue siendo la manzana de la discordia. No se sabe lo que va a pasar con Crimea. Y no estamos hablando todavía, porque no sale en el libro, del tema de la actual guerra de Ucrania, que fue en el año 2022. Es que ya el problema fue Crimea. Ella ha tenido una relación difícil con Putin. Putin, como sabes, fue, antes de ser el presidente ruso y antes de meterse en política, él fue durante 20 y pico años espía de la KGB en Alemania Oriental.
y él habla un alemán. Yo le he oído en intervenciones que él ha hablado delante del Bundestag, y habla un alemán obviamente con acento, pero se le entiende perfectamente. Y Ángela habla bien ruso porque siguieron en la escuela. Exacto, ella habla ruso porque como fue a la escuela en Alemania Oriental, ahí tú no aprendías inglés, ahí aprendías ruso. Entonces pueden entender en ruso y en alemán. Esto teóricamente debería facilitar la relación, pero no es así porque, bueno, como sabemos ya, Putin es un personaje muy difícil, es un personaje muy ególatra. O sea, es él y nadie más, ¿no? Y él, todo lo que se dice de Rusia, él lo ve o lo percibe como un ataque a Rusia. No, es que claro, la OTAN se está expandiendo y nosotros pues somos los pobres que tenemos que luchar contra el imperio que está en expansión, etcétera, ¿no? Él todo lo justifica así. También es una persona pues, que le gusta hacerse notar. Cuando tenían sus reuniones, ella como anécdota dice, porque ella, una cosa que odia es la impuntualidad. Y en una reunión que tuvieron, no sé si fue en un G20 o no sé qué fue, pero en una reunión que tuvo lugar en Alemania, ella quería invitar a un cóctel antes de la cena a todos los jefes estaba Obama, estaban todos los jefes importantes de gobierno y de Estado del mundo. Y dijo, bueno, pues antes de la cena vamos a hacer un cóctel. Y Putin que no venía. Entonces, para hacerse la famosa foto de grupo, no se podía hacer porque no estaba Putin. Y tardó como casi una hora. Y ella estaba de los nervios, ¿no? Y al final le dijo, ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué vienes hasta cuando al final vino, no? ¿Por qué vienes tan tarde? Así sonriendo, ¿no? Y dice, claro, es que se notaba que él lo que quiere es siempre figurar, ¿no? Que incluso el presidente más poderoso del mundo, Barack Obama, tenga que esperar a que llegue el señor Putin aquí para el cóctel. Eso es un reflejo de su personalidad. De esos mensajes que sí, subliminales, ¿no? Sí. Y hablando de su relación con otros líderes, también menciona su relación con Erdogan, con el mismo Bush, incluso con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con Bush la relación no fue mala, aunque Bush también fue muy crítico con la Unión Europea. Fue peor con Trump. Que Trump cuenta ya una anécdota que él se negó a saludarla, incluso, en un momento. Sí, bueno, se negó a saludarla, luego la ha criticado mucho por el tema de que hablaremos luego cuando ella acoge a los refugiados. Eso fue el mayor error de Alemania, etc. O sea, con Trump no fue para nada una buena relación. Él fue presidente del año 2016 al año 2020. Muy buena fue la relación, aunque venían de partidos, o sea, uno de izquierda y ella de derecha, pero fue muy buena la relación con Barack Obama. Con Erdogan fue complicadilla porque aunque hablaremos luego de ello, ellos firman un acuerdo para que se queden en Turquía los cientos de miles de refugiados que antes habían venido a Europa. Entonces Merkel le dijo a Erdogan, mira, la Unión Europea te va a pagar tanto para que tú los acojas en tu país. Y él al final accedió, lo que pasa es que claro, eso también le ha costado muchísimo dinero a la Unión Europea. Y dijo que sí, que también es un poco tipo Putin, él le gusta sentarse en su trono, que él está más elevado que donde está sentado su interlocutor, ¿no? Bueno, pues son autócratas, ¿no? Y entonces esos son tics de autoritarios que ellos tienen, ¿no? Pero es muy interesante esa parte del libro cuando ella habla su relación con los diferentes jefes de Estado, también pues la relación que tuvo con los presidentes franceses, con Sarkozy, con Hollande, etc. También, por ejemplo, la relación que tuvo con Cameron, el que llevó al Brexit, ¿no? De su país, a la salida de Europa. Sí, es muy interesante esa relación. Y retomando lo de los refugiados, que ella incluso señala que fue uno de los momentos más críticos en su gobierno, que le costó mucho y que sufrió muchas críticas, incluso las que más le afectaron, viniendo desde su partido. ¿Cómo vivió eso y cómo lo narra en esas memorias? Sin duda, fue lo más difícil que ella hizo o que tuvo que hacer durante sus años de canciller. En el año 2015, no lo olvidemos, pues hubo una ola de refugiados que hasta entonces no se había dado. La guerra civil en Siria estaba en su momento álgido. Todas esas personas, y lo habíamos hablado eso antes, muchos de ellos eran profesionales, muy bien preparados, muchos médicos, muchos ingenieros, salieron del país porque es que los iban a matar.
O sea, ya no era solamente lo que hablamos de, bueno, pues emigramos porque buscamos mejores posibilidades en la economía y de trabajo. No, es que los iban a matar y salían huyendo. Entonces salían huyendo y lo mismo pasaba en Afganistán, Siria, otros países, salían huyendo y venían la mayoría de ellos a través de Turquía, por eso luego el acuerdo con Erdogan para que los acogiera a él, pero antes pues pasaban por Turquía, luego iban en embarcaciones que muchas veces zozobraban en el Egeo, pasaban a las islas griegas y de las islas griegas todos esos miles y miles y miles de personas atravesaban los Balcanes porque la mayoría de ellos quería ir a Alemania. Total, que en septiembre del 2015 todas estas cientos de miles de personas llegan a Austria, a la frontera de Austria, a la frontera de Alemania. Porque Hungría no los había aceptado, Polonia no los había aceptado, la República Checa tampoco, mucho menos los países balcánicos. Ningún país los quería. Porque ellos están obligados por ley a decir, bueno, pues tenemos una cuota que tenemos que aceptar. No, nadie los quiso. Y llegaron a la frontera con Alemania. Y claro, y de repente ella dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora con todas estas personas? Y ahí juega su pasado, porque ella vivió el movimiento de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Ella vio esa ola de solidaridad, la vivió. Y ella en una entrevista ha dicho, mire, yo he escogido la democracia cristiana porque soy eso, yo soy cristiana, por eso yo estoy en este partido. Y para mí, la moral y la ética y la justicia son muy importantes. Y para mí estas personas necesitan ayuda y yo les voy a ayudar. Esto, por no decir que en Alemania hay un problema demográfico muy importante, la gente joven no tiene trabajo, hay muy poca gente joven, es un país de ancianos, o sea que incluso económicamente tenía un cierto sentido, aunque hoy se diga que es la peor equivocación que ha cometido ella, ¿no? Yo no lo veo así, pero es lo que más se le critica y como bien decías, a ella le dolió mucho que incluso en su propio partido se criticó esa decisión suya. Pero bueno, ella es la canciller y ella era la canciller y la que en último término dijo, se abren las puertas y además hubo un movimiento de solidaridad muy bonito porque en las diferentes estaciones de tren de toda Alemania había gente pues con flores, con dinero, que acogían a los refugiados, ¿no? Y decían, bueno, pues intentamos compartir con vosotros una cosa que en la actualidad no se conoce, ¿no? Sí. Y volviendo al tema de los partidos, Marcos, este video se graba justo 2 días antes de las elecciones en Alemania. ¿Cómo ha sido la constelación de los gobiernos, los 4 gobiernos de Angela, que, como ella menciona, del partido, de su partido, fueron 3 de sus gobiernos socialdemócratas? Sí, esta pregunta es importante. En Alemania, digamos en los 80 años de historia de la República Federal, desde 1949, cuando se funda la moderna República Federal Alemana, creo que solamente en una ocasión Adenauer, que fue el primer canciller, consiguió una mayoría absoluta. No ha sido el caso. Lo normal es que en Alemania pues, se haya ganado con una mayoría relativa, como va a suceder en estas próximas elecciones que mencionas del domingo. En el caso de Merkel, ella en sus 16 años fueron 4 gobiernos. 3 de esos gobiernos fueron grandes coaliciones. El primero, el tercero y el cuarto. Una gran coalición significa una alianza entre el Partido Cristiano-Demócrata y el Socialdemócrata. Eso es una gran coalición. Es ahora mismo en Guatemala, no sé, pero es como si en España dices, bueno, pues populares y socialistas se alían. Los 2 grandes partidos y los pequeños pues se quedan fuera. Eso es cuando no hay una posibilidad real de hacer otra cosa. Una cosa que se me ha olvidado antes es la Alternativa por Alemania, que es un partido que está a la derecha de la derecha, que en esta ocasión va a quedar segundo en las elecciones del domingo. Y la Alternative für Deutschland, que así se llama en Alemania, Alternativa por Alemania, justamente surgió durante la crisis del euro, o sea, cuando era canciller Merkel. Y curiosamente también el nombre del partido es cuando ella estaba, como decía antes, entre la espada y la pared. Bueno, ¿qué hago? ¿Ayudo a Grecia o guardo el dinero de los contribuyentes alemanes, ¿no? Ella muchas veces salía en los medios y decía,
tenemos que hacer esto porque no hay alternativa. Y de ahí, este partido, este grupo, sacó su nombre, ¿no? Alternativa por Alemania. Cuento esto porque ahora, como digo, va a ser segunda fuerza política y volviendo a los gobiernos de Merkel, son 3 grandes coaliciones, menos el segundo gobierno, que ahí ella estuvo en coalición con sus socios naturales, el FDP, que son los liberales. Sí, y dentro de esos gobiernos, Merkel tuvo diferentes retos en cuanto a energía. Una, recibir críticas por haber hecho dependiente a Alemania del gas ruso. El Nord Stream 1, como hablábamos antes de la grabación, no fue aprobado por ella ni impulsado por ella, pero sí el Nord Stream 2. Esa una, y la otra es como ella, como física de profesión, fueron sus estudios, decidió quizás no dar marcha atrás, pero ya no seguir impulsando la energía nuclear después de lo que pasó en Fukushima. Son decisiones cruciales de sus gobiernos. En cuanto a la última que mencionas, la de Fukushima, ella es de profesión, de formación física, además es doctora en física, y como tal ella siempre apoyó la energía nuclear. Pero un tipo de pero y un tipo de duda, hasta que pasó la catástrofe de Fukushima. Entonces ella se puso a pensar y llegó a la conclusión, y así lo dijo en los medios, que, claro, Japón es uno de los países más adelantados técnicamente del mundo. Si en Japón no se puede evitar que estos casos, que vale que son absolutamente excepcionales, pero pasan y tenemos este tipo de accidentes. Si eso no se puede evitar en Japón, tampoco se puede evitar en un país como Alemania. Y ahí es cuando ella gira, cuando ella cambia. Y al final dijo, señores, yo he decidido que no apagamos, por así decirlo, poco gráficamente, las centrales nucleares, pero sí que no vamos a renovar cuando dejen de estar en funcionamiento, vamos a modernizarlas, no, eso ya no, entonces en el año 2035, no sé cuándo es y tal, dejará de haber centrales nucleares en Alemania. Es una opinión discutida, es una opinión que se puede criticar, pero ella en conciencia, porque todas las cosas que hacía lo pensaba mucho y lo hizo en conciencia, y sobre todo una consecuencia política es que le quitó la bandera al Partido Verde, porque el Partido Verde, las cosas más importantes que dice, que no quieren energía nuclear, y si de repente la canciller, que es cristiano-demócrata, dice lo mismo, pues eso para el Partido Verde no es que fuese muy positivo, ¿no? Y la otra que me decías, ¿cuál era? ¿La primera? Lo de la dependencia. Recibió muchas críticas por la dependencia al gas ruso. La dependencia. Alemania, claro, si no tiene ya, como ha tenido hasta ahora, energía nuclear, y es un país que tiene 84 millones de habitantes, que es el más densamente poblado de Europa, y tiene una economía muy fuerte, necesita energía, sí o sí. Claro, no tiene energía nuclear. Las energías alternativas tampoco están todavía tan desarrolladas como para cubrir toda la matriz energética, ¿no? Entonces era muy importante el gas. ¿El gas de dónde viene? El gas viene de Rusia. Y como también decías acertadamente, el primer gasoducto que iba por el Mar del Norte, por el Mar Báltico, desde Rusia hasta Alemania, ese gasoducto fue acordado no por ella, sino por Putin y su antecesor Gerhard Schröder en la Cancillería. O sea, no fue ella la que lo hizo. No, cuando se le acusa de que ella ha hecho dependiente a Alemania del gas ruso, eso no es verdad. Fue Gerhard Schröder, que por cierto ahora es muy amigo de Putin, demasiado amigo. Eso del Nord Stream 1. Y el Nord Stream 2, que eso sí que lo acordó ella efectivamente con Putin, en cuanto pasó lo de Crimea, lo paralizó. O sea, ella misma frenó ese proyecto. Entonces, bueno, pues en críticas de hacer Alemania más dependiente, se la puede criticar por decir vamos a prescindir de la energía nuclear. Sí. Lo de la dependencia del gas ruso, pues hombre, no es desde luego 100%, ni mucho menos responsabilidad suya. Hemos hablado de las críticas y de los retos que ha tenido, pero también es importante señalar los avances que tuvo Merkel y que
Hoy en día se ven los resultados en Alemania, por ejemplo, en la densidad poblacional, en la crisis demográfica. Alemania no la sufre tanto por políticas que ella impulsó. Me llamó mucho la atención que en Alemania los hombres que recién se han convertido en padres pueden tener 3 meses para estar con su familia, por ejemplo. Háblanos de esas políticas que impulsó Merkel. Esto es muy importante y estoy totalmente de acuerdo contigo, no es un tema menor, porque la cuestión demográfica y la pirámide demográfica que en Europa está al revés, aquí lo que hay es gente joven, en Guatemala y en América Latina, en Europa es justamente al contrario, somos un continente de viejos, lo que no hay son niños y lo que no hay son jóvenes. Uno se pregunta, bueno, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿quién le va a pagar la pensión? Porque si nos ponemos a condenar la migración, que eso sería parte de la solución, es que va a haber cada vez menos trabajadores que financien las pensiones de los mayores. Y ya a lo que tú me dices, Alemania sigue teniendo el problema demográfico, por supuesto, el índice de natalidad es muy bajo, pero ya no es tan bajo como era. España tradicionalmente tuvo un buen índice de natalidad a nivel europeo, pero eso acabó en los años 70, 80. Ahora España es el país donde menos niños nacen. En Alemania ese problema sigue siendo grave, pero ya no es tan agudo como en España, y en parte por políticas que introdujo Merkel. Por ejemplo, ella consiguió que se promulgara una ley, incluso creo que está reconocido en la Constitución alemana, que cada pareja o que cada matrimonio, cada niño que nace, tiene derecho por ley a una plaza en la guardería. En Alemania se le llaman Kita. Y ya no tienes que estar con ese miedo como padre o como madre de decir, bueno, pues mis hijos, ¿qué van a hacer hasta que vayan a la escuela? ¿Tendré que estar yo en casa continuamente cuidando todas las horas de ellos? No, está reconocido por ley que tiene una plaza en la guardería. Además, está reconocido que tengan un subsidio de unos cuantos cientos de euros al mes. Y la tercera reforma que ya introdujo es la de que el permiso paternal, que no solamente puede ser la mujer la que tenga ese permiso de maternidad, sino que puede hacerlo también el hombre. O sea, que son una serie de ayudas de tipo social, pero no porque, digamos, son de tipo social, bueno, pues son como secundarias, para nada, son muy importantes, sobre todo si vemos pues hacia dónde va Europa. Europa es un continente de viejos, y eso solamente lo podemos cambiar por el tema de las migraciones y haciendo una política en pro de la familia, y ella lo está haciendo. Lo hizo, mejor dicho. Sí, incluso estas políticas impulsaron que llegara a Alemania a tener un 25% de mujeres en el sector laboral, le estoy leyendo un poco. Y sin embargo no evitó que muchas mujeres dejaran su profesión por dedicarse a la familia. Y Marcos, ya para finalizar, interesante la anécdota de su apellido. Merkel es el apellido del primer esposo. Hablemos un poco de la vida personal y de esto de Angela. A mí a veces me dicen que, bueno, si Alemania no es un país machista, porque el machismo lamentablemente sigue existiendo en todos los países, incluso en países tan avanzados como los países nórdicos, como Suecia, Noruega, hay machismo y hay crímenes machistas. En Alemania, hasta hace poco, cuando una mujer se casaba, adoptaba el nombre del marido, por ley. Eso no es que sea muy pro igualdad. En España, por ejemplo, pues el niño tiene el apellido del padre y de la madre, y la madre no pierde su apellido, ¿no? en Guatemala. Pero en Alemania, hasta hace unos años, la mujer adoptaba el nombre del marido. Ahora ya no, ahora por ley han cambiado esto y se puede poner o el nombre del marido o el nombre de la mujer o los dos nombres, y en el orden en que disponga la pareja. Todo eso se puede hacer. Volviendo al caso Merkel que mencionas. Sí, Merkel cuando se casó con una persona, con un hombre que era también físico como ella, era un compañero de trabajo, que se llamaba Merkel de apellido, Ulrich Merkel creo que era, y en los años 80 se divorciaron.
Claro, en los años 80 ella ya no era canciller, no era una persona conocidísima como fue luego, pero era ministra. Ya tenía un nombre en la política. Entonces se divorcia, se vuelve a casar con su actual marido, que se llama Sauer, de apellido. Y yo me imagino que ella pensaría, bueno, si ahora me llamo Angela Sauer en vez de Angela Merkel, todo el mundo que me conoce como Merkel dirán, bueno, ¿y esta mujer quién es? Esta persona no la conocemos, ¿no? Entonces ella, para conservar ese reconocimiento que ya tenía a nivel nacional en la política, decidió conservar el apellido de su primer marido, aunque todo esto hoy ya no es tema porque las parejas pueden elegir libremente el apellido de la familia. Sí, lo menciona en el libro, cómo fueron esas negociaciones para ella conservar ese apellido con su nuevo esposo. Un libro muy recomendado. Marcos, ¿algo más que quisieras agregar sobre este libro? Bueno, ya hoy hemos hablado largo y tendido. Es un tema que yo creo que tiene mucho valor. Se pueden aprender muchas cosas y la conclusión que sacaría es una frase muy corta, muy breve. Repetir que ella se tuvo que luchar para ser alguien en un mundo dominado por los hombres. ¿Eso sigue siendo así en cierta manera? En parte sí, pero para nada si lo comparamos con cómo fue en su época. Y eso se debe en gran medida a su labor como canciller y al papel tan importante que ella jugó. Y mis palabras finales serían, ella consiguió lo que consiguió, que fue muchísimo, no solamente porque a pesar de ser mujer, sino también a pesar de ser una alemana del este, que al principio en Alemania pues era una cosa como decir, bueno, pues claro, es una persona del este, no sabe lo que sabemos nosotros, y era un poco como rebajarla, ¿no? Entonces el mensaje final, si uno, tanto si es hombre como si es mujer, tiene metas claras y trabaja y tiene voluntad de trabajo, puede llegar a conseguir todo lo que se propone. Bueno, una reflexión, y pues yo me quedo con lo que ella sintió al enterarse de la caída del muro. Lo primero que se le vino a la mente fue libertad. Muy recomendada las memorias de Ángela, y le recordamos que si quieren recibir las reseñas de Marcos Suárez Zimmermann, editor de República Impresa, pueden suscribirse a nuestros boletines en republica.gt. Muchas gracias. Gracias.